Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar inicio al panel del día de hoy. Un saludo muy afectuoso a todos los miembros de nuestra comunidad, a todos los amigos del ITAM que nos acompañan, desde luego con el deseo de todos nosotros de que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. El día de hoy nos vamos a concentrar en un tema difícil, doloroso, sin duda importantísimo, que es uno de los aspectos que vivimos en esta pandemia, que tiene que ver cómo la situación que vivimos está afectando o puede afectar la gobernanza y la seguridad, tanto en términos de la seguridad ciudadana como desde luego de lo que se refiere al crimen organizado y en general situaciones difíciles que ha vivido el país y la región durante los últimos años. En esta ocasión tenemos la dicha de contar con nosotros a dos académicos de nuestro Centro de Estudios sobre Gobernanza, Inteligencia y Seguridad, que son, uno de ellos, un académico, el doctor Vidal Romero. Vidal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y también nos acompaña como miembro también de nuestro Centro ITAM de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, el ingeniero Jorge Tello, quien además tiene una amplísima experiencia en el ámbito de la seguridad desde distintos frentes. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes. Y nos acompaña también desde Inglaterra, y especialmente nos sentimos agradecidos por ser ya a las 11 de la noche allá, una brillante académica de la London School of Economics, quien ha estado con nosotros en diversos proyectos, ha participado junto con nuestro centro, el ITAM, Alexandra Bello. Qué gusto tenerte, muy buenas tardes, buenas noches para ti, gracias. Y para coordinar todo este ejercicio, contamos también con una muy querida y brillante investigadora y académica del ITAM, miembro del Departamento de Ciencias Políticas, Alexandra Uribe, quien seguramente pondrá las preguntas difíciles a nuestros panelistas esta tarde. Así que, Alexa, si te parece bien, te dejo los controles. Yo me quedo por aquí en el background y estaré quizá interviniendo ocasionalmente, y si no, nos vemos al final. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por organizar el webinar y nuevamente, como dice Alejandro, me llamo Alexandra Uribe y tengo el honor de moderar este panel. Y me gustaría primero comentarles a todo el mundo las dinámicas del mismo. Primero, Jorge Tello nos va a hacer un diagnóstico de la situación de seguridad y gobernanza en el país y cómo la pandemia del COVID-19 la afecta. Ahora, dado que Jorge fue director del CISEN, subsecretario de Gobernación y consejero de Seguridad Nacional, siento que mi honorable colega está en una posición privilegiada para darnos luces sobre el tema, en particular sobre posibles tendencias autoritarias, los riesgos a la gobernanza, el papel de gobernadores, de las Fuerzas Armadas, de los policías y de la ilegalidad legítima que estamos viviendo en el país. Jorge también es fundador del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, del CSIG, y es coordinador del mismo, codirector del mismo, perdón, y ahorita es director general de Madison Intelligence México. Después de Jorge, Vidal Romero, nuestro otro codirector del CSIC del ITAM, nos hablará sobre un tema un poco escabroso, que es el impacto de la caída del PIB sobre el crimen organizado en México. Entonces, la pandemia sabemos que ha tenido distintos efectos sobre grupos delictivos del país, y Vidal nos explicará cómo el COVID-19 podría afectar la incidencia del crimen, las actividades de las organizaciones criminales en México. Vidal es profesor de tiempo completo del ITAM, como nos dijo nuestro vicerrector, y es experto en temas de crimen organizado y seguridad pública. Y finalmente, Alexandra Bello, mi tocaya, va a darnos una perspectiva regional. Alexandra es investigadora Level Hun del Centro para América Latina y el Caribe de la London School of Economics and Political Science en Inglaterra, y ella explora las dinámicas, va a explorar la dinámica de la pandemia actual sobre la violencia y la inseguridad en ciudades latinoamericanas. Ella en particular estudia mucho cuestiones de violencia urbana, contextos de violencia crónica, y nos va a hablar sobre América Latina y las ciudades que están sufriendo de altos niveles de violencia, y de cómo actores criminales podrían tener la capacidad de afectar la gobernanza y la seguridad. Entonces, le voy a pedir a mis estimados ponentes que por favor limiten sus intervenciones a 10 minutos para que podamos tener tiempo para los 15 minutos de preguntas y respuestas al final,
y luego 15 minutos para reflexiones finales por parte de nuestro panel. Y de antemano les pido a todos una disculpa, porque como no les puedo hacer señalizaciones en persona, probablemente les voy a interrumpir cuando les falte un minuto para que se acabe su tiempo. Entonces, para comenzar, por favor, Jorge Tello, ¿te gustaría empezar, por favor? Jorge. Estás en mute, Jorge. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Alexia. Alexandra, muchísimas gracias. Y yo tengo que decirles que a nosotros, en el centro, es el primer año de operaciones formales. La pandemia nos tomó también por sorpresa, como a todos. Pero nos toma con sorpresa porque cuando fundamos el centro teníamos claro que nuestra obligación es contestar preguntas y, como dice Alexia, preguntas difíciles. Para eso se formó el centro. Y hacer una reflexión en 10 minutos sobre cómo va a afectar esto a la seguridad, que es quizá la preocupación inmediata, pero las preocupaciones urgentes, las de fondo, son esto: cómo afecta a nuestra lógica democrática y cómo están los estados resolviendo el problema, cómo existe la tentación del autoritarismo, cómo resuelven los estados la eficacia contra la legitimidad y la legalidad. Y yo por ahí voy a empezar. Porque a mí me parece que hacer en breve tiempo un diagnóstico es hablar del diagnóstico, del equilibrio entre la legalidad, la legitimidad y la eficacia. Porque, amigos míos, cuando hay una urgencia, cuando hay una emergencia, la eficacia viene apoyada de la legitimidad y tendemos a olvidar la legalidad. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en la urgencia. Eso es lo que pasa en una casa cuando se empieza a quemar la casa y tienes que romper las puertas y luego ves cómo repones lo que tienes que romper. Pero de entrada tienes que resolver la emergencia. Y hoy en México tenemos que resolver la emergencia y hoy en el mundo se está resolviendo la emergencia. ¿Cómo? Como se puede. Y tenemos que cuidar ese equilibrio porque efectivamente hoy los alcaldes están tomando decisiones que van mucho más allá del bando de buen gobierno y de pronto se meten con la movilidad y el libre tránsito de los ciudadanos. O los gobernadores tienen que optar por controlar el ingreso o salida del territorio y otras afectaciones a la libertad, y sin embargo los ciudadanos lo aplauden y no lo toman a mal. Y es claro, porque ni los alcaldes ni los gobernadores, que son los que están más cercanos a la ciudadanía, se pueden esperar porque se exigen las respuestas. Pero lo malo es que no solo son los alcaldes y los gobernadores, pues también son los vecinos organizándose y diciendo: a mi pueblo no entras. Y todavía más. También vemos al crimen organizado repartiendo despensas. ¿Por qué reparte despensas el crimen organizado? Porque todo finalmente acaba en la legitimidad. Hay consenso. Si se necesitan las despensas y no hay quien les reparta la comida, pues llegan Robin Hood y les reparte las despensas. Y el problema que tenemos con el crimen organizado entonces es que, teniendo poder y sumándole al poder legitimidad, tenemos por resultado autoridad. Y eso es lo más grave. Cuando puede tener autoridad el crimen organizado. Y eso es una célula, si me permiten una metáfora, es una célula de un estado con cáncer, de una célula cancerosa en un estado débil. Y esto es uno de los riesgos que estamos viendo hoy. Cada quien está haciendo lo que puede a la velocidad que puede. ¿Cómo está México enfrentando el problema?
Porque sí es cierto que en el mundo estamos viendo amenazadas las libertades y estamos también viendo riesgos de autoritarismo. Estamos viendo estados nacionales como Hungría de manera muy acusada, pero en Israel está pasando, donde se están dando poderes extraordinarios al gobierno para que atienda de manera eficaz la emergencia. Y el tema, por supuesto, es aquí cómo vamos a recoger ese poder extraordinario para regresar a la situación normal. En México, esta crisis de salud se suma a las crisis que ya veníamos arrastrando, porque por eso estamos y por eso es tan delicado el tema. Tenemos un problema de seguridad y una crisis que venimos arrastrando de hace varios años y tenemos que resolverla. Pero tenemos también ahora una crisis económica y esa ha sido la gran discusión en los gobiernos y en todo el mundo, si la atención a los temas de salud no van a provocar un problema económico. Y ahora también la pregunta es, ¿y los temas de seguridad no se van a agravar? Como lo que acabo de discutir, de comentar sobre el crimen organizado. El mes pasado ha sido ya el peor mes de seguridad de la presente administración. Pero los días pasados, el domingo 19 hubo 105 muertos y el lunes 20 hubo 117 muertos, que son los días más graves que tenemos, de los que tenemos registro. A mí me parece que para poder empezar a pensar qué vamos a hacer, porque también se ha discutido mucho si la pandemia va a agravar los temas de seguridad, y la realidad es que tenemos que reconocer que esas argumentaciones lineales donde la pobreza genera más violencia o la riqueza no asegura que no haya violencia, eso es muy peligroso, porque la realidad es que es muy complejo, y tenemos que reconocer que hay un montonal de variables culturales, económicas, sociales, que explican por qué hay más violencia o por qué no para la violencia. En Nueva York, cuando empezó este lío de la pandemia, en Nueva York los crímenes comunes bajaron de manera muy importante. En México no han bajado. ¿Por qué no han bajado en México? ¿Y qué tenemos que hacer? La perspectiva, yo creo, es que el tema de seguridad se va a mantener, puede aumentar en algunos rubros. Hemos visto los saqueos en los supermercados y a mí me parece que están más bien provocados, que no son por hambre que se han asaltado los supermercados. Pero sí es cierto que los robos y los asaltos a casa habitación pueden de pronto incrementarse, o los enfrentamientos, violencia dándose en los hospitales, cualquier cuidado de los perímetros sanitarios pueden traer conflictos entre ciudadanos. Eso puede pasar y está pasando, pero a mí me parece que no es un gran tema de preocupación. Yo creo que para el futuro cercano, lo que tenemos que hacer es apostar a la legalidad. Tenemos que pensar y apostar en el México imaginado. Sí es cierto que tenemos grandes riesgos, pero creo que tenemos la oportunidad para hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo que tenemos que reconocer fortalezas y debilidades que tenemos, que sí tenemos fortalezas. Estos días que son de terrible angustia y realmente de pesimismo, parece que hay pocas razones para ser optimista. Pero déjenme decirles en el ratito que me queda, a mí me parece que hay que reconocer la legitimidad que tiene el presidente. Hay que reconocer que no ha promovido todavía, no ha promovido acciones de autoritarismo que nos harían preocuparnos, que está aprovechando la situación. Estoy viendo el reloj, Alexa, así que estoy viendo que me falta un minuto. Pero en esto digo rápidamente, yo creo que tenemos fortalezas en la familia y en la elasticidad social y que nos permite ser optimistas en ese sentido. Y hay otras que ya puedo comentar más adelante. Y hay debilidades terribles que también nos vienen del propio presidente, que no suelta sus proyectos, pero que tenemos que pensar que se pueden apostar a los gobernadores y se tiene que apostar sobre todo al ciudadano.
Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Vidal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Litam por organizar este webinar. Siguiendo con lo que se quedó Jorge sobre pensar qué va a pasar, ciertamente pues, son temas complejos, ¿no? Y pronosticar este tipo de cosas pues, no es sencillo, pero sí tenemos conocimiento de eventos previos. Hay estudios, no sé, desde el siglo XIX, por ejemplo, en Europa, sobre la Gran Depresión, sobre la crisis más reciente del 2008-2009, de las que podemos aprender algo. ¿Qué sabemos? Uno, sistemáticamente en casi cualquier crisis o evento económico, aumenta el crimen a la propiedad. Robo especialmente, ya sea robo de vivienda, robo en transeúntes, robo de automóvil, que es un fenómeno obviamente más moderno. La evidencia es más mixta y es más complejo, como bien comentaba Jorge, respecto de crímenes violentos. Digamos, de lo más viejo que hay de estudios más o menos sistemáticos de eso, por ejemplo, está una crisis en Bavaria en el siglo XIX por el incremento del precio del centeno. Entonces, en las regiones donde consumían mucho este producto y no había sustitutos cercanos, aumentan los robos, hay evidencia de esto, y disminuye la violencia. Pero la violencia no disminuye por la falta de actividad económica. La violencia disminuye, y lo han probado los estudios, porque aumenta el precio de la cerveza. Entonces parece que todo el mundo estaba un poco más tranquilo. Entonces son este tipo de relaciones las que son un poco más complicadas en términos de violencia. La evidencia también es muy sistemática en este tipo específico de violencia que es intrafamiliar y de género en el hogar. Es decir, usualmente los agresores son hombres de edad media, vía desempleo y caída de los ingresos, y los agredidos tienden a ser menores de edad y mujeres dentro de los hogares, digamos, adicional a lo que estamos viviendo por la pandemia. Pero en todo esto importan mucho las condiciones iniciales. Uno, por ejemplo, desempleo, que es de las principales variables que usa la literatura, nos dice, importa en qué segmento es en el que se concentra el desempleo. Si el desempleo se está concentrando en hombres de edad media, mala señal para el efecto posterior en seguridad, por ejemplo. Otra condición inicial es el Estado de Derecho, que básicamente tiene que ver con el costo esperado de cometer un crimen y, digamos, lo que va a dejar de gastar el Estado en seguridad. Y finalmente también, sobre todo, de la experiencia de la Gran Depresión y luego en los 20 y luego la recesión de 2008-2009, importa mucho qué acciones toma el gobierno para paliar los efectos de la crisis. Es decir, sí acaba impactando en crimen, aun y cuando esto tenga, digamos, que ir por la vía económica. Ahora, en México, para México también tenemos eventos previos donde ver qué ha pasado. Hay un estudio de Miguel Mesmacher del 2000, donde analiza el efecto de la crisis del 95 y encuentra que efectivamente a través del PIB y desempleo aumenta la tasa de homicidios en México. Para la crisis del 2008-2009 hay un incremento en homicidio y robo de autos y sucede al mismo tiempo que el evento de la influenza, del H1N1, ¿no? Es más complicado diferenciar los efectos para este evento, pero el caso es que durante el mes previo de la pandemia, digamos que los homicidios estaban bastante estables. Llega la epidemia en mayo, digo, la parte fuerte en mayo, y mayo y los siguientes 4 meses aumentan los homicidios generales. Ahora, los homicidios relacionados a crimen se mantienen más o menos igual a crimen organizado. Eso es lo que sabemos de eventos previos, ¿no? Es decir, sí hay consecuencias, ¿no? Y es en estos rubros. ¿Qué esperamos para este nuevo evento en México? Digamos, viendo toda la evidencia previa, deberíamos esperar un incremento en crimen a la propiedad.
Y esto pues tiene varias, o debería tener varios mecanismos. Uno, literalmente, robo por necesidad, que se ha detectado para eventos previos. Otro es aumento de la demanda por bienes más baratos en mercados negros al caer el ingreso de la población. Y muchos de estos bienes en mercados negros son o robados o traficados ilegalmente. Y lo otro es, se va a reducir el presupuesto para las policías, viendo lo que está haciendo el gobierno federal y en algunos estados. Por ejemplo, el Fondo de Seguridad que se transfiere a los estados se está usando en muchos casos para para combatir la crisis de salud. Entonces va a haber menos recursos y al haber menos recursos pues hay más oportunidades para el crimen. En homicidios también hay como dos formas o dos áreas para investigar. Uno es, en general, hay evidencia de eventos previos en donde el desempleo, la baja de ingreso genera bastante estrés y la llegada de nuevos criminales. Estos nuevos criminales tienen menos experiencia, están más presionados y tiende a traducirse en crímenes más violentos, robos violentos, ¿no? Hay también evidencia de aumento del consumo de alcohol, de drogas, de estrés. Todo esto eventualmente lleva a estos resultados. Y el segundo, que ya comentaba algo Jorge, que son homicidios pero a través de crimen organizado. Ha aumentado los homicidios, como ya señalaba Jorge. Una explicación posible, que obviamente habrá que verificar luego, es que estas empresas de crimen son empresas ahora en México pues bastante gordas en términos de nómina, es decir, son empresas con muchos empleados. Y ahorita están desocupados por seguramente hay una baja en la demanda de drogas, por lo menos marginal entre los no adictos, ¿no? Y es posible que lo que estén haciendo es aprovechando el tiempo libre, entre comillas, para capturar plazas. Y eso es lo que estamos viendo. Buena parte de los homicidios podrían venir por ahí. Otra cosa que puede suceder es que sea más fácil para las bandas criminales reclutar personas, sicarios y de todo tipo, ante la escasez de empleos formales. Ante esto, bueno, se hace más atractiva la informalidad y también la informalidad ilegal, como es dedicarse a la actividad criminal. También es posible que veamos mayor lavado de dinero. Al haber menos recursos en los mercados financieros formales para inversión, pues es muy probable que aumenten los incentivos para tomar este tipo de dinero ilícito, de origen ilícito, ¿no? Y un side effect, digamos, de la baja de demanda de drogas, por ejemplo, pues es que puede ser un incremento en otros delitos como secuestro y extorsión. Es decir, otra vez volviendo a este supuesto de que son empresas con muchos empleados, bueno, tienen que compensar ganancias para sobrevivir estas, digamos, empresas criminales. No sé si les queremos pensar. Bueno, digamos, eso es lo que podría pasar. Ahora, ¿qué hacemos? Así brevemente, ¿no? Uno, también hay que pensar esto como una oportunidad. Hablando de condiciones iniciales, llegamos a esta emergencia, también en términos de seguridad, con una política pública de seguridad que ha resultado ineficaz para el combate al crimen, especialmente al crimen organizado. Entonces es una buena oportunidad para repensar esto, ¿no? Repensar qué estamos haciendo. Por ejemplo, si enfocamos lo que va a pasar en crimen a la propiedad, que es algo que ha pasado en casi todos los eventos, bueno, es una muy buena oportunidad para reasignar recursos hacia combatir este tipo de crimen de áreas de baja o nula rentabilidad, por ejemplo, narcomenudeo. Desocupar a las policías de estar persiguiendo dealers en las esquinas o a la Guardia Nacional de estar buscando sembradíos en las montañas. Y entonces mejor enfoquémonos en el tipo de crimen que más nos importa ahorita y dejemos todo lo que tiene que ver con drogas por un lado, ¿no? Es más, si queremos legalizar las drogas, a lo mejor es un buen momento
para pensar esas cosas, ¿no? Violencia intrafamiliar es otra cosa que muy probablemente va a pasar, y con un enfoque de género. Bueno, sabemos por parte del IMSS y del ISSSTE quiénes están quedando sin trabajo. Y también a partir de los apoyos que va a otorgar el gobierno, tenemos un buen grupo de informales de los que sabemos que están en problemas económicos, ¿no? Bueno, Gracias, el componente Vidal. económico, metamos esa otra parte. Gracias. Muchísimas gracias, Vidal Romero. Alexandra, ¿tomas la palabra? Gracias, gracias Alexandra. Y bueno, muchas gracias al ITAM y al CSIC por la invitación y también a todos los que se unieron a la transmisión en vivo y nos están acompañando en esta conversación. Yo tengo un placer grande de poder compartir ideas sobre este tema tan importante y el impacto que está teniendo esta crisis, que es una crisis sin precedentes, por lo menos para nuestra generación, ¿no? Y me gustaría concentrarme específicamente, como mencionó Alexandra, en el impacto que está teniendo, que puede tener en el mediano y largo plazo la pandemia en los niveles de violencia e inseguridad que estamos experimentando en América Latina y el Caribe como región, ¿no? Y es que lamentablemente, como ya se ha mencionado, esta crisis generada por el COVID-19 nos llega a la región en medio de otra crisis muy profunda, ¿no? Que es una crisis de violencia, una crisis de inseguridad, una crisis que viene ya acumulándose por varias décadas. Desde finales de los 80 hemos visto cómo han venido aumentando los índices de violencia en la región y hoy estamos convertidos en la región más violenta del planeta. Tenemos los índices más altos, tenemos solamente 8% de la población mundial, pero aportamos 33% de las muertes violentas que ocurren cada año en el mundo. Entonces, tenemos 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta están ubicadas en nuestra región. ¿Y eso qué significa en términos reales? Es un drama gravísimo. Quiere decir que cada año perdemos 160,000 vidas valiosas en la región. Y eso que llamamos la violencia en América Latina, que normalmente se concentra, digamos, en homicidios, también incluye otro tipo de violencias no letales. Hay un gran número de otras violencias que no necesariamente terminan en muertes, pero que afectan de manera muy, muy profunda a las víctimas y a la sociedad en general. Entonces, en la región también tenemos los índices más altos de robos con violencia, de asaltos, tenemos unos niveles de violencia sexual, de violencia interpersonal, de violencia contra las mujeres y los niños altísimas. Y la trayectoria, como ha venido aumentando esa violencia en la región, ya era preocupante antes de la pandemia, ¿no? Cada año registrábamos aumentos de casi 4% en esos niveles de violencia durante la última década. Y en ese contexto es que nos llega el COVID-19, ¿no? Una crisis que es una crisis de salud pública, pero es una crisis que produce otra serie de problemas sociales, económicos, psicológicos, institucionales, muy graves, de los cuales todavía no hemos podido dimensionar, digamos, ese impacto, ¿no? Pero sí sabemos y ya tenemos algunos indicios de por dónde van a generarse algunas consecuencias en el mediano y el largo plazo de la pandemia. Por ejemplo, la CEPAL ya nos ha advertido que la recesión económica global, muy probablemente en la región, va a terminar aumentando millones de personas, el nivel de pobreza, va a aumentar el desempleo, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos en este momento es que la pandemia es una crisis que tiene un impacto multidimensional en nuestras vidas. Es una crisis que está generando inseguridad alimentaria en muchas comunidades vulnerables ya, que va a generar inseguridad económica, inseguridad personal, ¿no? Entonces, digamos, para mí la pandemia tiene unos riesgos muy, muy serios y unos riesgos muy reales de aumentar por lo menos y de acelerar el aumento de esa violencia que ya veníamos viendo en la región, ¿no? Que es una violencia que se concentra sobre todo en los centros urbanos, que son los más afectados por el contagio, ¿no? Por la crisis, ¿no? Entonces, digamos, esos riesgos ya los empezamos a ver más claramente, sobre todo en los países y en las ciudades donde se han implementado las medidas de restricciones al movimiento, las medidas de control del contagio, ¿no? Del virus. En estas ciudades donde en la región ya se han empezado a implementar, hemos visto de manera inmediata, como lo mencionaba
Jorge antes, reducciones inmediatas en los niveles de homicidios y de criminalidad. En las ciudades donde se han implementado estas medidas de emergencia, caen de manera inmediata los robos, los asaltos y la violencia letal, sobre todo violencias muy comunes en las zonas más afectadas entre pandillas, violencia entre crimen organizado. Pero a la vez vemos en estas ciudades que se dan unos aumentos dramáticos en los reportes de violencia de género, ¿no? De violencia contra las mujeres, contra niños y contra adultos ancianos. Entonces, además de que ese es un drama, ¿no? Para las víctimas, lo que es preocupante es que por la digamos, por investigación académica ya sabemos que esa violencia que ocurre en los contextos del hogar tiene unas consecuencias que traspasan las fronteras de los hogares, ¿no? La violencia que ocurre al interior de los hogares tiene la capacidad de reproducirse intergeneracionalmente. Lo que sabemos también es que esa violencia que ocurre al interior de los hogares alimenta violencias que ocurren en otros espacios de socialización. Las violencias que los niños y los jóvenes experimentan en sus hogares son violencias que luego afectan y se manifiestan en violencias en los colegios, en las escuelas, en las calles, incluso en las prisiones, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos más representativos, más característicos de la violencia o las violencias en plural que experimentamos en la región es que son violencias que están concatenadas, son violencias que están interrelacionadas. Entonces, por lo menos en términos del aumento de la violencia de género, esa violencia que estamos viendo hoy, presenciando hoy, tiene un futuro, como dice Caroline Nordstrom, ¿no? Y ese futuro de estas violencias que están ocurriendo hoy, vamos a tener que lidiar con ellos, digamos, y sobre todo vamos a ver consecuencias muy negativas, sobre todo si no se toman las medidas necesarias para prevenirlas y contenerlas. Además de eso, digamos, ya vemos el impacto económico y social que está teniendo la crisis y las medidas que se están tomando para contener la propagación del virus en las comunidades más vulnerables. Ya hay gente en comunidades en Medellín, en Tijuana, en otras ciudades, en El Salvador, en Brasil, residentes de las comunidades más vulnerables que ya han perdido sus trabajos, que están pasando hambre, ¿no? Ya vemos digamos, familias viendo en riesgo su acceso a un sustento básico, ¿no? Entonces, vemos claramente que la crisis está exponiendo a muchas más personas a unos niveles de desempleo, a unos niveles de pobreza muy preocupantes. Y como dijo bien Jorge, aunque no hay una relación de causalidad directa entre pobreza y violencia, lo que sí hemos aprendido a partir de la investigación académica que hemos realizado con comunidades expuestas a altos niveles de violencia en varios países de la región, es que en contextos donde las personas experimentan lo que llamamos una inseguridad humana crónica, es donde se reproducen con más facilidad y más rapidez las violencias. ¿Y a qué me refiero con inseguridad humana crónica? Me refiero a contextos en donde las personas ven amenazada su vida, pero también su bienestar, no solamente por balaceras y tiroteos entre pandillas, no solamente por guerras entre carteles, sino donde su vida y su bienestar está amenazado porque la gente no tiene acceso a servicios básicos, donde la gente teme porque no tiene una subsistencia diaria garantizada para ellos y para sus hijos, donde no hay trabajos, donde los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo digno, o donde el tipo de opciones de trabajo que existen para las familias son trabajos que ponen a las familias en unos niveles de estrés y unas situaciones logísticas muy complicadas, ¿no? Entonces, en estos contextos de inseguridad humana crónica, es donde la gente está expuesta de manera sistemática y cotidiana a unos niveles de estrés, a unas ansiedades, a unas vulneraciones muy, muy profundas que hacen que la violencia sea mucho más fácil de reproducirse y donde también aumenta y es donde se generan, digamos, oportunidades para que actores criminales tengan mucha más influencia sobre las comunidades y sobre las instituciones. Entonces, para mí, digamos, no hay duda de que la crisis va a generar un impacto y ya está generando un impacto en las dinámicas de violencia. Para mí la pregunta clave es ¿cuál es la magnitud de ese impacto? Y mi hipótesis es que esa magnitud va a depender específicamente del éxito o el fracaso que hayan en cuanto a la implementación de medidas de protección y de apoyo a las comunidades más marginalizadas
y más vulnerables de la región, que son a la vez las que han estado más expuestas a las crisis de violencia que hemos visto en las ciudades latinoamericanas. Entonces, para mí, digamos, es clave. ¿Perdón? Un minuto. Entonces, digamos, para mí es clave pensar en cómo diseñamos los sistemas de protección y de apoyo para estos sectores que están siendo impactados de manera inmediata, ¿no? por la crisis y por las medidas que se están tomando, porque esos sistemas de protección no solamente pueden ayudar en este momento, obviamente, a mitigar los efectos adversos que está generando en la vida de las personas, pero también puede evitar nuevos ciclos de violencia y también puede evitar y reducir el impacto y la incidencia que tienen y la importancia que tienen los grupos criminales en este momento y sus acciones para apoyar y para ganar legitimidad. Y es importante eso porque ese tipo de acciones de solidaridad o de humanitarismo criminal que vemos en varios países de la región, es preocupante no solamente porque ponga en riesgo la legitimidad del Estado, sino porque esa aceptación y digamos, esas dinámicas ponen en mucho más riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y las expone mucho más a su violencia. Voy a dejar ahí. Gracias, Alexandra. Pues muchas gracias a nuestros 3 panelistas y tengo varias preguntas que nos están haciendo en la audiencia para ustedes. Jorge, me gustaría empezar con una pregunta que sale de algo que tú dijiste. Tú dijiste que no veías destellos de autoritarismo en el presidente. Pero aquí hay varias personas que están haciendo la pregunta sobre especialmente esto del gasto público, ¿no? De si el presidente es capaz de tomar las riendas del gasto público saltándose a la Cámara de Diputados, si esto no es una señal de autoritarismo y cómo podríamos regresar de eso. A mí me parece que efectivamente aquí hay 2 caras del mismo tema. A mí me parece que no se ha dirigido, y es sorprendente, yo diría que en términos de las presidencias, de los líderes populistas en el mundo, que ponen en riesgo a los sistemas democráticos. A mí me parece que en términos de aprovechar la pandemia para tomar el control es una cosa, en términos un poco lo que estaríamos viendo con Víctor Orbán en Hungría. No hay un cambio, no ha habido una solicitud de suspensión de garantías formales, no ha habido una moción de suspensión del Poder Legislativo. A eso es a lo que yo me refiero. Si bien sí es cierto, y creo, pero a mí me parece que ese es un proceso que es independiente a la pandemia, y que es este tema donde los principios han sido más dirigidos a un proyecto con una visión absolutamente personal, y si se están refiriendo específicamente al decreto no decreto, porque también es una cosa que no se entiende, es un decreto que no decreta nada, que propone, es una cosa con temas insólitos como ver que en un decreto haya una propuesta para el Congreso, pero además una intención, una propuesta, un decreto que es para dar una decisión del Ejecutivo y donde empieza diciendo que él propone. Entonces, son buenas intenciones. Hay un artículo que acaba de salir de Universal que dice, bueno, es que esto verdaderamente está como la rifa del avión, que no es avión, y el anuncio del cambio de los ajustes, de los no ajustes del Poder Judicial, y estas contradicciones que sí son bien delicadas y que nos preocupan a todos y nos preocupan el daño que pueden hacer al proceso democrático. Pero me parece que eso es otra historia. Sí es un proceso que puede caminar hacia el autoritarismo, pero a lo que yo me refiero aquí al analizar a la pandemia como tal, y lo que tenemos que reconocer que eso no lo ha mostrado el presidente López Obrador. Al contrario, yo diría, y esto lo voy a comentar más adelante, que lo que muchos le hemos estado pidiendo es más participación y más clara acción de gobierno y de participación directa del Estado, donde el Estado tiene que tomar algunas funciones. Yo soy un liberal y soy un demócrata, y sin embargo me parece que el Estado tiene que
tomar más participación en un momento de emergencia como el que estamos viviendo. Y eso a mí me parece que no ha sido directo. Ahora, si ustedes me dicen, oye, esto no puede llevar a una lógica de personalización del poder, sí me preocupa. Pero me parece pues que es igual, pero no es lo mismo. Para acabar con alguna contradicción también yo. Bueno, pero siguiendo con este tema que estás mencionando, Jorge, Vidal, ustedes los dos están viendo, o sea, Vidal, tú mencionabas también que se está disminuyendo, por ejemplo, la participación del Estado y el gasto en seguridad pública, en la policía, y que esto es un resultado de que probablemente mucho del gasto se va a utilizar para pues, los efectos directos de la pandemia, que pues, son cuestiones de salubridad. Pero entonces también tenemos preguntas desde el público que están diciendo que eso dónde deja, por ejemplo, a los empresarios, dónde deja esto a la protección de la propiedad privada y quién va a estar encargado de la protección de la propiedad privada y de la protección de los negocios. O tú también dijiste que se podrían incrementar secuestros, se podría incrementar extorsión. ¿Dónde deja esto a los ciudadanos de quién los debe de proteger? Tanto tú como Jorge mencionaron que el crimen organizado se está encargado de este tipo de protección repentinamente. ¿Cuáles son los problemas que van aunados con eso, Vidal? ¿Y qué podemos esperar de cómo recuperarnos de este tipo de problemática? Sí, los ciudadanos quedamos y las empresas quedan un poco descobijadas de todo esto, simplemente por lo que ya dijiste, ¿no? Hay menos recursos, pues va a haber menos protección de por sí de la poca que había de las policías para seguridad. Ahora, precisamente por eso creo que es un buen momento para pensar en, bueno, ¿cómo le hacemos para reasignar recursos? Porque claramente el gobierno, al menos en el corto plazo, no está pensando en más recursos, sino en reasignar. Bueno, uno tiene que ver claramente, digamos, el elefante en el cuarto es la guerra contra las drogas, que nos sale carísima, que es inefectiva. Mejor canalicemos esos recursos a todos estos temas de crimen a la propiedad. Es el pretexto perfecto, ¿no? Para acabar con esa política, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, si ese es el tipo de soluciones más macro, ¿no? Obviamente todo esto al final recae en los municipios en buena medida. Y entonces ahí vamos a ver mucha variación de municipio en municipio, ¿no? Sobre qué es lo que alcanzan a implementar en función de los recursos que tengan, ¿no? para resolver esto. Entonces va a ser muy heterogéneo el efecto de municipio en municipio. Pero, por ejemplo, Jorge estaba hablando, y tú también estabas hablando, de la inserción del crimen organizado a nivel local y de cómo el crimen organizado está ganando muchísima más legitimidad, como dijo Jorge. Entonces, ¿esto en qué tipo de problemas pone al Estado caminando hacia adelante de tratar de implementar política social o una política más general de seguridad pública? Sí, digo, obviamente es un problemón, pero yo, digamos, mi percepción de esto es que más que el crimen organizado estar ganando espacios, lo que estamos viendo es al Estado mexicano desnudo, ¿no? Tal como es. Y muy probablemente en donde están las organizaciones criminales controlando lugares. Por ejemplo, hoy leí una nota sobre Iguala, en donde pues, el crimen organizado es el que está haciendo efectiva la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya estaban ellos ahí, no es que hayan llegado de no sé dónde, ¿no? Simplemente se está haciendo obvio lo que ya existía, ¿no? Un estado de muchos puntos del país. Y también, como decía Jorge, es de los puntos en donde pues hay que trabajar mucho, ¿no? Si no establecemos esa parte de Estado de Derecho, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Gracias. Oye, y por cierto, Alexandra, tanto tú como Vidal mencionaron política de género, ¿no? Tú, Vidal, justo antes de que te cortara. Pero, Alexandra, tú mencionaste mucho la importancia, por ejemplo, de proteger a las mujeres, proteger a las poblaciones que más están en riesgo. Y una de estas preguntas que tenemos es si es necesario, primero, y también si es viable, hacer una política contra la violencia con perspectiva de género. Igual, y como dice Vidal, aprovechar esta oportunidad para como que
reorganizar toda la política contra la violencia, dado que especialmente como tú dijiste, Alexandra, las mujeres, las personas mayores, los niños están en más riesgo, y cómo podemos nosotros empezar a ver una política de género en contra de la violencia crónica. Sí, gracias. No, a mí me parece que no solamente es viable, sino fundamental y necesaria, digamos, no solamente para responder a las necesidades inmediatas que vemos en los territorios, ¿no? La violencia de verdad ha aumentado sustancialmente, entonces necesitamos, lo primero que hay que hacer es seguir desarrollando protocolos, digamos, en el corto plazo que nos permitan garantizar la protección de las mujeres y los niños que están digamos, en estos contextos de cuarentena y de estas medidas de emergencia, digamos, en mucho riesgo, ¿no? Eso, digamos, al corto plazo. Pero como decía Vidal, yo creo que esta también, digamos, hay que tratar de identificar las oportunidades, ¿no? Y esta también es una oportunidad, ya que se está evidenciando la actitud del nuevo. Lo que estamos viendo es cómo la crisis detona y pone de nuevo, como dice Vidal, al desnudo este problema social que en América Latina es profundo, ¿no? La violencia de género en México, en otros países centroamericanos, en Colombia es altísima. Lo que pasa es que en este momento podemos ver cómo se reduce la tensión respecto de otros fenómenos, y en este momento es claramente, digamos, el drama social, ¿no? Que hay en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que pensarlo, digamos, en términos, digamos, de plazos, ¿no? Al corto plazo hay que tomar una serie de medidas muy, muy específicas para proteger a la gente, a las mujeres, los niños y a los adultos mayores hoy que están en riesgo, pero también es una oportunidad para no solamente concientizar a la sociedad de la importancia de tomar medidas a mediano y largo plazo para poder abordar este problema que ha sido, digamos, un lacra social por ya décadas en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta política a corto plazo que se está tomando en algunas de las delegaciones y municipios en México, que es ley seca. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que el alcohol tiende a estar atado a violencia de género, especialmente violencia intrafamiliar. Pero la ley seca funciona, ¿funcionaría la ley seca bajo, o sea, una de estas políticas de corto plazo funciona bajo este tipo de momento? Alexandra Vidal. Sí. Perdón, digamos, estamos ante una oportunidad sin precedentes, digamos, en términos de investigación sobre violencia, estamos ante un experimento natural perfecto para medir, ¿no?, la eficacia de este tipo de medidas. Lo que sí hemos visto, no necesariamente solamente en América Latina, pero sí hemos visto en otros contextos, por ejemplo, en Sudáfrica, a diferencia de otros países donde se ha implementado la cuarentena y las medidas de emergencia, pero no se hizo ninguna regulación del consumo de alcohol. En Sudáfrica, por ejemplo, sí se hizo un control, y ahí los niveles de violencia de género se han reducido de una manera mucho más baja. Entonces, hay indicios de que sí habría un impacto, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, restringir el consumo de alcohol en estos contextos podría ayudar, ¿no? Pero, digamos, todo este tipo de medidas hay que siempre, digamos, estudiarlas y analizarlas en el contexto específico. No necesariamente una medida que funciona en un contexto va a funcionar de la misma manera en otro, y ese ha sido también a veces uno de los errores en cuanto a tratar de extrapolar y exportar medidas. Pero digamos, sí hay cosas que, digamos, como el consumo de alcohol no solamente es detonador de ese tipo de violencias, pero también de otras sociales, que podría ser una buena estrategia, digamos, para experimentarse, ¿no?, en la región. Jorge, tú dijiste que tenías motivos para ser optimista, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son tus motivos para ser optimista. No te oigo. Tienes que prender tu audio. No, es que el micrófono me lo están poniendo allá en todas estas cosas porque yo no lo puedo mover. Miren, yo soy optimista porque de todo está tan mal, que ya está bien. No es un poco diciendo porque no puede estar peor, ¿no? La verdad es que podemos tener la tormenta perfecta. Y alguien puede decir, bueno, tenemos la tormenta perfecta. Pero a ver, yo sí creo que esto ha sido como un laboratorio para el mundo. Y si me permiten, siguiendo la metáfora que ya estaba diciendo Alexandra, yo creo que sí es como un medio de contraste. Un medio de contraste cuando vas a una prueba, porque evidencia las cosas que traes. Y también, además, es un catalizador porque acelera los procesos.
Entonces, está evidenciando todas nuestras contradicciones, está evidenciando todas las limitaciones de un gobierno que no ha sido capaz para manejar. Teníamos ya una crisis de seguridad, pero estábamos armando una crisis de economía. Pero tenemos hoy la crisis de seguridad, tenemos la crisis de economía, tenemos la crisis de salud, tenemos una crisis de gobierno. Tenemos una crisis de gobierno y me dices, ¿y cuáles son tus razones de ser optimista? Bueno, mis razones de ser optimista es que este país no se va a acabar, no se ha acabado. Y a mí me parece que son oportunidades para hacer las cosas de manera diferente. Andrés Manuel López Obrador es el presidente más legítimo, que conste que yo no voté por él, ¿eh? No estoy hablando en términos políticos, pero lo que quiero decir es que si somos demócratas, es el presidente más legítimo de la historia independiente de México independiente. Y es un presidente que tiene la posibilidad, porque podría hacer cosas que nadie ha podido hacer. Yo siempre decía con esta terna de la legitimidad, la legalidad y la eficacia, pues aquí la legalidad y la legitimidad no han tenido problema, ¿no? Porque hay tal nivel de legitimidad que hace legal cualquier cosa. Nuestra preocupación ahorita es el contrario, si está separado el poder ejecutivo del poder legislativo. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Ahora, que cada día dejemos pasar oportunidades también es cierto. Alguien me decía, eso de decir esto también es una oportunidad es demasiado trillado, ingeniero. Pues es demasiado trillado, pero más vale, porque la otra, pues más vale que lo creamos, porque la otra oportunidad es que nos suicidemos todos, ¿no? A mí me parece que tenemos oportunidades porque te mostramos también como medios de contraste todas las fortalezas que tenemos. ¿Por qué el crimen organizado no funciona en Oaxaca como funciona en Guerrero? Porque tiene Oaxaca una base social, una cohesión social que no permite que entre el crimen organizado como entra en Guerrero. Entonces, si hoy creemos, y tenemos que cuidarla, la oportunidad que tenemos por la fortaleza que tenemos en las familias, que no nos da gusto y no creemos que es una oportunidad que los gobernadores parece que están poniendo las pilas, porque finalmente los gobernadores son los que tienen mayor responsabilidad en términos de posibilidad operativa de los temas de seguridad que nos preocupan. Estos temas de los asaltos, los secuestros, la extorsión, que son temas de delito del fuero común, son preocupación fundamental de los gobernadores. Y tiene razón el gobierno federal que dice, ¿dónde están? Bueno, pues hoy los gobernadores están más que hace 2 meses. Y los alcaldes también están hace más que 2 meses. Ojalá que los gobernadores se den cuenta de que tienen que trabajar con los alcaldes y que no le hagan lo mismo a los alcaldes de lo que el presidente le ha hecho a ellos, si queremos tener una república fuerte. Okay. A mí me parece que en todo eso es una oportunidad. Eso no lo estábamos pensando, no lo teníamos tan claro hace 2 meses ni los gobernadores. A mí sí me como el tiempo, entonces me paro allí para no desordenar, pero me parece que podemos elaborar, sí, desde luego, en temas y que tenemos que poner, que podemos pensar positivamente. Muchísimas gracias, Jorge. Y como ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente no puedo llegar a todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber hecho tantas preguntas. Pero me gustaría terminar dándole a cada uno de los panelistas 5 minutos para ideas finales. Y me gustaría empezar en el orden contrario, como comenzamos la exposición de los panelistas. Entonces, Alexandra, si quieres empezar tú, por favor. No te oigo, Alexandra. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, gracias. Gracias, Alexandra. No, yo quisiera seguir también en la misma línea de Jorge, digamos, porque aunque el panorama es bastante preocupante, yo creo que hay algunas luces, ¿no? Y, digamos, en particular, pensando, digamos, en estos contrastes que vemos, ¿no? En la influencia, en la capacidad y el poder que vemos ya de manera, digamos, muy real de los grupos criminales en muchas de las comunidades que están siendo muy impactadas por esta crisis. Hay otras cosas que también vemos, y es que hay una capacidad también local. Estamos viendo, la pandemia también está demostrando que hay otros actores no violentos con una capacidad muy importante en los territorios. Tenemos en Brasil, en México, en Colombia, estamos viendo en muchas de las ciudades
digamos, el activismo y la capacidad organizativa de organizaciones de base, de organizaciones civiles, de redes ciudadanas que se están movilizando no solamente para tratar de apoyar a la gente que está en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande y que no está recibiendo, digamos, apoyo del Estado, pero también se están organizando para articular demandas, para incluso hacer propuestas muy claras y concretas sobre cómo mejor responder a esta crisis, y se las hace a las autoridades locales y nacionales. Entonces, ahí hay, digamos, un recurso muy importante, no solamente porque hay ideas muy concretas, con mucho conocimiento de los territorios locales, de cómo se pueden generar estos sistemas de prevención, de protección y de apoyo que les mencionaba, que creo que son muy importantes para responder a la crisis, pero también porque esta es una oportunidad para que el Estado reconozca, potencie y se conecte con este tipo de actores que son muy importantes en los territorios, ¿no? Entonces, lo que nos ha mostrado también nuestra investigación es que en los contextos más complicados y difíciles, la gente encuentra formas de lidiar con las violencias, las inseguridades y las crisis. Y es muy importante, esos actores no violentos en las comunidades son fundamentales. Entonces, aquí creo que el reto, en términos, digamos, lo que les quería, digamos, como compartir al final, con lo que me quedo de nuevo es el resultado de esta crisis va a depender de nuevo de esas respuestas, ¿no? Y sobre todo las respuestas del Estado. No solamente en cuanto a cómo evitar esos autoritarismos y cómo evitar responder de manera violenta y militarizada a los problemas sociales que se van a generar en las comunidades que se están generando, pero cómo también se generan oportunidades para que el Estado potencie y aumente la capacidad de resiliencia de otros actores de transformación social positiva que hay en las comunidades, ¿no? Entonces esta también es una oportunidad para eso. Y que sea, digamos, una oportunidad que las autoridades identifiquen, porque también hay el riesgo de que se use, digamos, una visión mucho más pragmática y se opte también incluso por aliarse en algunos contextos urbanos con los actores criminales que se sabe que tienen capacidad en los territorios, en vez de aliarse, ¿no?, con actores no violentos. Entonces creo que aquí hay oportunidades, es una situación de verdad muy complicada, pero hay también algunas oportunidades para ser optimistas. Muchísimas gracias, Alexandra. Vidal. Sí, de acuerdo con Jorge y con Alexandra. Es un evento que, pues así como fuera máscaras y nos deja, digamos, todos vernos como somos, ¿no? En el mundo político, de las instituciones, las organizaciones, todo. Y entonces hay oportunidad para cambiar las cosas ya sobre bases más claras. Ahora, el problema es que todos estos temas de seguridad y de gobernabilidad, desgraciadamente, en este panorama, pues acaban estando en un tercer plano después de la emergencia de salud, que es lo primero, y después viene lo económico, y hasta después vendrá lo de seguridad, ¿sí? Entonces, el reto es cómo este tema no queda, digamos, de lado para después, y realmente se la toma en serio el gobierno. Hasta ahora, la política pública de seguridad de esta administración, pues realmente ha sido continuar mucho de lo que ya estaba, algunas cosas que no funcionaban. Entonces, bueno, ojalá se lo tomen en serio para dar un giro hacia cosas que funcionan. Preguntaban, y creo que es un tema importante, el ejército en todo esto, ¿no? Yo no veo, digamos, escenarios extremos en donde el ejército piense o intente acercarse a querer tomar el poder o nada de esto. Pero también creo que es una oportunidad para que el ejército repiense cuál es su papel en todos estos temas de seguridad. No es, especialmente con esta nueva política de este gobierno, no es claro cuál es el papel del ejército, y entonces también se vale replantearlo, ¿no? Y sería lo que comentaría, Alexandra. Muchas gracias. Pues Jorge, si quieres terminar tú, te lo agradecería muchísimo. Pero yo empezaría diciendo una cosa que me parece que también nos va a ayudar a explicarnos a nosotros mismos
Y es que nos hemos estado viendo en el espejo del mundo desarrollado, porque es el que más grita, porque es el que primero se enfermó. Y nosotros tenemos condiciones completamente diferentes, ¿no? Había que irse a la casa cuando al México nuestro le dices, váyanse a su casa, va a haber muchos que te dicen, pues, ¿cuál casa? En términos de nuestra realidad. Y yo creo que cuando te dicen, y ahora te vas a ir al hospital, cuando en este país la población no tiene una cultura de la salud como la tiene el primer mundo, porque la gente en México se muere sin irse al hospital y sin saber de qué se murió. Y a mí me parece que es lo que nos va a pasar y que eso es gravísimo, porque no vamos a saber de qué tamaño va a ser el problema de salud en México, porque no tenemos manera de saber. Y yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer, que nosotros tenemos una condición muy complicada, que nuestros números son distintos que los números del mundo. El mundo no aceptaría tener 100 muertos diarios a balazos. El mundo no aceptaría tener niveles de impunidad de más del 90%. Eso no sería tolerable en ese mundo desarrollado que hoy está alarmado y al que nosotros queremos ver qué hicieron ellos y qué podemos hacer nosotros, cuando aquí la gente se muere ni siquiera yendo al hospital o sin ir al hospital siquiera. Esa es nuestra realidad y es una realidad que duele y lacerante. Vamos a tener un par de meses muy dolorosos. Y lo más doloroso es que ni siquiera vamos a saber qué tan dolorosos van a ser. Y esto es por la lógica de la salud, pero la lógica del deterioro económico y la lógica de la seguridad, cómo le vamos a hacer para gobernar esa situación. Y en esa oportunidad, y regresando a la visión optimista, yo estoy convencido que necesitamos más gobierno y necesitamos más ciudadanía si queremos tener más Estado. Con mucha frecuencia se usa Estado como sinónimo de gobierno. Y se dice, necesitamos un Estado más fuerte, necesitamos más intervención del Estado. Pero estamos hablando del gobierno. Necesitamos más intervención del gobierno. Estoy convencido que necesitamos más intervención del gobierno porque estamos en una situación de verdadera emergencia. Y necesitamos una intervención más clara. ¿Nos tapamos la boca? Pues nos tapamos la boca. No nos tapamos la boca, pues no nos las tapemos. Y ahí está Suecia con Noruega, comparados. Además son vecinos y en muchos sentidos iguales. Y uno tiene la mitad de muertos que el otro, pero el otro puede decir que salga más rápido que el otro. Bueno, sí hay ejemplos de éxito. Y ahora resulta que este mismo proceso tan doloroso también para ellos ha sido muy ventajoso para algunos políticos, porque han demostrado que saben manejar las crisis. Bueno, pues que los políticos se enamoren de la crisis y aprovechen, y ese es un viejo dicho de un político que decía, no se puede dejar pasar ni desperdiciar una buena crisis. Es una oportunidad para los políticos. Ok, te puedo hacer una pregunta, ya que sí tenemos un poco de tiempo. Porque, Jorge, tanto tú como Vidal están hablando de la necesidad de gobierno, pero tú estás hablando que se requiere más gobierno, más intervención del gobierno, pero al mismo tiempo Vidal está diciendo que depende de presidentes municipales, tú estás diciendo que depende de gobernadores. Entonces, ¿a qué nivel de gobierno estamos hablando? ¿Y cómo pueden ponerse de acuerdo todos estos niveles de gobierno? Porque parece que todo el mundo está haciendo su propia cosa y no hay comunicación. Entonces, si necesitamos más gobierno ¿de parte de quién? Dice Silva Herzog en su artículo del día de hoy, dice esto, y lo digo porque hace un momento dije que es un espléndido laboratorio, y también lo dijo Alexandria, dijo, es una espléndida oportunidad para aprender muchísimas cosas. Y Silva Herzog dice, Jesús, pero no es un laboratorio, son muchos laboratorios, porque cada quien trae el suyo, ¿eh? Y cada quien a inventar lo suyo, y cada quien de manera separada, y por ahí había una pregunta que dice, ¿qué va a pasar después de todo esto? Bueno, pues vamos a ver qué le va a pasar a la Unión Europea, que no fue unión, ¿no? Que cuando gritó Italia auxilio, lo que encontró es que le cerraran las fronteras. Y eso es la Unión Europea. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Yo creo que no podemos ser iguales. Pues, pero déjame decirte que lo que me preguntaste me viene como anillo al dedo, para citar clásicos.
viene como anillo al dedo porque yo decía, necesitamos más gobierno. Y yo digo, pues hay que empezar. ¿Y cómo empezar? Pues como se tratan las emergencias. Mira, yo me dedico mucho a manejo de crisis. Y en el manejo de crisis lo que digo es, ¿qué hacemos de inmediato? Y decimos, de inmediato hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Porque no da tiempo de ir por otra cosa. Si se te empieza a ir a casa, a quemar la casa, decir, oye, pues esto con un extinguidor, déjame ir a comprar un extinguidor. No, maestro. Si no tienes extinguidor, lo pagas con la tierra. Pero no te vas a ir a comprar un extinguidor en el momento de la emergencia, no en las etapas iniciales de la emergencia. Yo creo que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y empezamos por donde se pueda. Y yo creo que por eso es muy relevante el papel de los gobernadores y de los alcaldes, porque son los que están pegados más a la gente. Y por eso los han urgido. Yo te puedo decir lo que pasó aquí en Nuevo León. A mí me pareció que en Nuevo León fue evidente que empezaron algunos alcaldes y el gobernador dijo, espérame tantito, a mí no me van a dejar atrás, y el gobernador fue corriendo atrás de los alcaldes. Ojalá el presidente y la federación también dijera lo mismo, a mí no me van a dejar atrás los gobernadores. Lo que pasa es que el presidente tiene una lógica muy singular, que es a lo que todos nos deja desconcertados. Nos deja tan desconcertados como lo que acaban de preguntar a alguien. Dice, ¿qué le ves de...? No apoya, no ha dado señas de autoritarismo. Bueno, pues no ha desaparecido en la urgencia, no desapareció el Congreso. Y alguien decir, pues no necesita desaparecer si es de él. Pero en fin, eso es otro tema. O sí es el tema. Pero yo diría que tenemos que empezar por donde podemos. Y yo creo que sí tenemos que trabajar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y que lo que tenemos hoy es reconocer el papel de los gobernadores, porque son los que articulan a los alcaldes y son los que se articulan con el presidente. Y estando en esa posición intermedia son los que tienen más capacidad. Y eso lo tengo que decir porque tú hablas con los gobernadores y de pronto parece que no existen los alcaldes. Y es importantísimo. Okay. Los alcaldes son los que conocen mejor en sus ciudades. Y yo diría por el otro lado, porque dije necesito más gobierno, pero necesito también más ciudadanos. Y cuando hablo de los ciudadanos tengo que hablar de otra cosa que es muy importante. Y ahí ya me vuelves a interrumpir si quieres, pero tengo que terminar esto. Porque en la parte de la sociedad, de la ciudadanía, pues sí, cada uno como ciudadano, sí, pero eso suena muy bien y a lo mejor dentro de 3 generaciones logramos hacer algo. No, pero yo creo que la sociedad organizada, y dentro de la sociedad organizada, quienes tienen más capacidad, más potencial de actuar con más eficacia, con más recursos, con más valor, son las empresas. Las empresas porque están organizadas para generar resultados. Y a mí me parece, y así lo ves en gobierno, los momentos más exitosos de lo que yo he participado en mi carrera ya larga de seguridad es cuando los gobiernos trabajan con los empresarios. Jorge, acabas de abrir una caja de Pandora por lo de la reacción hoy en la mañana del señor presidente. Pues sí, pero claro que sí, porque lo digo. Desafortunadamente, desafortunadamente le voy a pasar la palabra. No, es que se nos acaba el tiempo y desafortunadamente le voy a pasar la palabra a Alejandro Hernández. Pues primero que nada, mil gracias a todos ustedes, gracias a todo el mundo que nos acompañó y le voy a dar la palabra a nuestro vicerrector. Gracias, Jorge. Alejandro. No, gracias a ustedes. ¿Por qué no dejamos que Jorge termine? Jorge, termina con tu idea. 2 minutos. Termina, Jorge, vas. Bueno, ya te dio permiso. Gracias, Alejandro. A ver, la idea nada más es, yo necesito más gobierno y digo, pues empecemos en todo, necesitamos más gobierno y más ciudadanía. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por donde podamos. Hoy los gobernadores y los alcaldes son más posibilidad por obvias razones, por aquello del modito también. Y en el lado de la sociedad organizada, yo digo, los empresarios son los que pueden ser los más eficaces. Sí, y ahí está. Ni siquiera voy a hablar ahorita del Consejo Mexicano de Negocios ni del Consejo Coordinador Empresarial, que son los que están haciendo cosas ahorita y los que han hecho propuestas concretas ahorita. Voy a hablar más bien de los casos de Nuevo León en el 2011 o de los casos de Baja California, de Juárez, también en esos años difíciles, un poquito antes en Tijuana, un poco después en Torreón, en La Laguna. Todos esos casos que son los casos de más éxito en términos de gobierno, seguridad, son casos donde los empresarios y la sociedad trabajó con sus gobiernos. Y cuando la sociedad con el gobierno, léase el Estado, trabajó con un objetivo. Por eso yo creo
Y yo creo que en el momento en que digas, bueno, pero me falta el presidente ya será, si será lo que tendrá que ser. Lo que pueda hacer y lo que quiera hacer. Ojalá sea más institución y menos persona. Hoy vemos demasiada persona y poca institución. Pero mientras tanto, ¿dónde están los otros mexicanos? Acuérdense de la novela de Serna con Santana. Yo no sé si se acuerdan de ella, pero decía, ponía en boca de Santana, decía, y se critica que yo fui presidente no sé cuántas veces y que yo hacía tontería y media. ¿Y dónde estaban los otros mexicanos, perdón? Eso pone Serna en boca de Santana. Y yo diría, un día, el que le haga la novela a López Obrador, va a decir, todo es López Obrador, ¿y dónde están los otros 120 millones de mexicanos? No, porque nada más para discutir eso, ¿qué sucede cuando el presidente es el que dice que la sociedad civil es representante de los neoliberales, conservadores, y que la sociedad civil realmente no representa al pueblo de México cuando es sociedad civil, y que los empresarios, si no consultaron con ellos, se están yendo por la libre? Entonces, Alexandra, está hablando porque así él ha hecho, sigue haciendo, es lo malo, sigue haciendo lo que ha hecho siempre. Él está hablando a su partecita de México, ¿no? Lo dice Aguilar Camín. Está hablando a su parte de México, no su partecita, que es una partezota. Pero está hablando a su cliente, estás hablando a sus clientelas. Pero estamos hablando, eso pues nosotros tenemos que actuar para México. Entonces lo ignoramos. No lo ignoramos. Lo que nos pasa es que nos atendemos a nosotros y hay mucho más México. Hay muchísimo México. Y él lo toma, lo deja. Y lo toma y lo deja. Y entonces alguien me decía, no, pues es que tenemos que armar la revolución. ¿Ustedes creen verdaderamente que sea propicio hablar de romper el orden constitucional en el momento en que estamos en todas estas crisis? El debate es bien legítimo y por ahí entiendo que hay algunas personas que nos están oyendo y que lo han discutido conmigo directamente. Pero ¿cuál es la oportunidad? Entonces, de plano, tenemos 1, 2, 3 crisis, pues armemos la de gobierno, armémoslas en gordo, vámonos a la sierra. ¿De veras creemos que eso es cuando hay tanto México? Cuando hay tanto México, y el México es el que define quién, un señor o todos nosotros. Él está hablando a la parte de su clientela política, lo mismo que está haciendo Trump. Por eso dice barbaridades. Pero pues no están diciendo lo que tienen que decir desde su lógica política. Nuestro cuestionamiento es que esto no tiene que tener lógica política porque es una emergencia donde nos va la vida. Hasta ahí, gracias, Alejandro. Muy bien, Jorge, pues con eso lo dejamos. Quiero dar las gracias a todos, Jorge, Vidal, Alexandra, especialmente desde allá. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus comentarios, sus puntos de vista. Alexa, gracias por tu gran trabajo como moderadora. Muchísimas gracias. Y a todos los amigos quiero recordarles, el jueves nos vamos a ver. En esta ocasión vamos a tocar un tema que les va a resultar un tanto sorpresivo. No vamos a hablar de algo tan cercano a las líneas, las disciplinas que generalmente identificamos con el ITAM, pero vamos a hablar de un tema que nos importa mucho, que es nuestra salud emocional. Y por ello, este jueves vamos a conversar con 2 líderes internacionales en el tema de psicología positiva, temas que tienen que ver con la felicidad, con la resiliencia, muy especialmente con la esperanza. De eso vamos a hablar este jueves. Así que espero que nos acompañen el jueves a las 5 de la tarde. Y por lo tanto, pues doy por concluido este panel. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Hasta luego.